Ayer tuvimos una introducción, podríamos decir, esencial para entender lo de hoy. Comenzamos en Génesis ayer, voy a hacer un repaso breve. Génesis, que Génesis 1 y 2 es eternidad. Después Dios hizo al hombre en el Edén allí, y el hombre que más vivió, vimos ayer, Matusalén, 969 años. La Organización Mundial de la Salud nos dijo en el 2000 que el promedio de vida era muy bajito. El pecado generó dolor, miedo, temor, sufrimiento y finalmente muerte. La ciencia divina tiene un control de todo este aspecto y hoy lo vamos a ver hasta en la muerte. Aquí viene la ciencia médica. ¿Han escuchado esa expresión que se murió de repente? Bueno, yo quiero rebatir ese mito que criaron nuestros abuelos. No se murió de repente. Y apreciado, nadie se muere de repente, ni física ni espiritualmente. Entonces la persona se enferma, o el dolor hace parte de una enfermedad, el miedo, el temor, el estrés, ¿ya? Así que el sufrimiento, todo eso es una enfermedad y tenemos que acudir a la parte médica. Entonces tenemos la palabra prodromo, que es algo a favor de la enfermedad. Entonces tenemos síntomas, por eso vamos al médico. Tenemos fiebre, vómito, sudoración, diarrea, dolor, inflamación, etcétera, etcétera. Y luego, si no atendemos a los síntomas, he conocido personas que solo llegan a los síntomas y no le determinan la enfermedad porque lo atienden a tiempo. Así que es un indicativo todos estos síntomas para que nosotros atendamos la enfermedad a tiempo. Y luego, entonces ya la ciencia médica nos determina la hipertensión, la gastritis, una diabetes, un cáncer, una prostatitis, que ya es un cáncer avanzado. Muy bien. Y luego está la parte proclive, aquí la parte dómica, que lo dividieron de la palabra prodromo. Los síntomas prodrómica o prodrómica, que es lo mismo. Luego la parte dómica es la enfermedad. Y luego está la parte proclive, la conocemos más como la parte terminal, o cuando ya estamos desahuciados, viene la muerte. Hoy nos vamos a concentrar más exactamente en esta parte, la parte de la ciencia forense. Cuando una persona fallece, ayer decía y recomiendo, así esté desahuciado y es mejor llevarlo a un centro médico donde pueden darle ya esa certificación que ha fallecido. Es importante porque después nos podemos meter en un problema jurídico de investigación y eso nos va a llevar a tardar en el proceso. Pero la ciencia forense es la encargada ya de manejar esta parte. Hay una sigla, la ciencia forense la maneja el CTI, que trabaja con las autoridades como es la policía, levantamiento de cadáveres. Hay algunos bomberos que tienen una licencia para hacer levantamientos de cadáveres. Así que esto es importante, tienen que ser capitanes, personas ya bastante avanzadas en el proceso de rescates. Y en cuanto a esto, en la pérdida de tejidos blandos, cuando el CTI llega a Cantón en el lugar y no puede entrar nadie ahí porque van a tomar ciertas medidas, ciertas tomas, van a tomar huellas, etcétera, etcétera. Pero ellos tienen que determinar en qué condición encuentran el lugar y aún si hay fallecido. Bueno, hubo un fallecido y el fallecido comienza a tener pérdida de tejidos blandos. ¿Qué son las pérdidas de tejidos blandos? Los líquidos que tenemos en nuestro organismo, como la sangre, también tenemos los jugos gástricos, el líquido biliar, la orina. Por lo menos una persona le da un infarto, sea hombre o sea mujer, se orina. Un infarto fulminante, se orina. Automáticamente hay pérdida de tejido blando. Está ahí la parte de la orina. Eso es un dato importante y nosotros como adventistas, como conocedores un poco de la salud,
deberíamos saber estos aspectos importantes, ¿ya? Y usted puede determinar, ¿verdad? Un infarto, si usted nota que la persona se orina, es un infarto fulminante y difícilmente se salva, difícilmente. Así que es impresionante, puede quedar algunas horas, pero ya está determinado que va a fallecer. Pérdida de tejidos blandos. Ya sabemos que son los líquidos, la sangre se coagula, pero cuando ya allí la sangre se coagula, es lo que conocemos en la Biblia, que el espíritu sale de él, vuelve a Dios quien lo dio, y comienza a haber un proceso de la muerte como tal. Y se pierden todos los líquidos. ¿Han escuchado esas personas que dicen, ay, está llorando, no está teniendo pérdida de tejidos blandos? Puede salir líquido por los ojos, la nariz, los oídos, el recto, aún por los poros. Hay personas que sudan, pero en realidad está teniendo pérdida de tejidos blandos. Creo que está claro esa parte. Algunos mitos hay con eso cuando dice, ay, está llorando. No es que esté llorando o que tiene algún sentimiento. La Biblia dice que ya no hace más parte. Su amor, su odio perece. Ustedes conocen esa parte. Quizás esto sí es muy desconocido para algunos. Amén, aquellos que tienen el conocimiento o tienen noción de esto. Pero luego sigue un proceso, a pesar de que se pierden estos líquidos, entonces viene allí en nuestro cuerpo ya fallecido, quedan pequeños microorganismos que quedan vivos, microbacterias que quedan vivas, que son como lo que llamamos algunos bichos o gusanos, así que quedan allí. Pero hay un proceso que en la pérdida de tejido duro, cuando una persona fallece, inmediatamente comienza a perder el calor, porque ya no fluye la sangre. Así que los tejidos, el torrente sanguíneo se paraliza, que es la que mantiene el estado de calor del cuerpo en 37 grados centígrados. Y luego ahí comienza una parte térmica a bajarse de tal manera que llega una frialdad. Y los tendones comienzan a ponerse rígidos. Los músculos se estiran. Hay algunas sustancias que usan cuando una persona la encuentra muy rígida y le van a hacer la necrosia. Antes se decía autopsia. Se cambió ese término porque auto es algo que se autopractica y ahora es la palabra necrosia. La pérdida de tejido duro en esos estiramientos, estoy casi seguro que todos los que están conectados hemos tenido durmiendo movimientos involuntarios, se llaman eso. Brincamos, saltamos, nos movemos una mano, una pierna, tenemos movimientos bruscos. Bueno, eso se llama movimientos involuntarios. Existe en el fallecido también. Hay mitos con eso, que lo encontraron volteado, que cuando lo enterraron tenía la mano puesta en un lado y cuando lo fueron a sacar lo tenía en otro lado. Son pérdidas de tejidos duros de tal manera que hay movimientos involuntarios. Y luego, dentro de ese proceso, las microbacterias o los microorganismos comienzan a alimentarse del mismo cuerpo. Después, ya que todos esos bichos hacen un proceso, finalmente viene pérdida total. No hay nada, quedan el sistema óseo, los huesos, solo huesos. Hoy el enemigo ha inventado la calcinación. Quiero que leamos Amós 2:1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. ¡Wow! ¡Qué sentencia impresionante! Así que hoy, mire, pueden buscar por internet, los que investigan. En los Estados Unidos hay funerarias donde no todas las funerarias tienen hornos crematorios,
pero las que ya están avaladas por el Estado pueden hacer esta función. Y en los Estados Unidos hay lugares donde la ceniza la prensan y tallan a una persona, a un ser querido que ha fallecido. Pueden hacer una figura y la puede tener ahí en la mesita. Es impresionante, eso es obra del enemigo. Usted puede tener tallada ahí a su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío, al pariente fallecido. ¿Cómo les parece eso, mis apreciados? Cómo el enemigo nos lleva a una forma idolátrica y a mirar eso. Aquí el Señor a los de Moab no le perdonó el cuarto pecado porque calcinaron los huesos del rey. Pero ¿qué pasa, hermano? Mire, tenemos una ilustración que quiero decir que es una visión que vio el profeta Ezequiel. Ezequiel 37, 1 al 11. El versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿En qué estado, según la ciencia forense, estaban estos huesos? Pérdida total, estaban en huesos y seco, dice más adelante, en gran manera. Versículo 2. Dice el versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Ok, aquí está pérdida total. ¿Saben? Ese valle, hoy el valle para nosotros es un lugar hermoso, en una pradera, pero quiero decir que el valle era un desierto. Y se alcanzan temperaturas, y ya acabo de poner 55 grados centígrados, puede llegar a tener el desierto en el día y en la noche bajo cero. Eso hace que los huesos se descalcifiquen, perdón. La descalcificación viene por dos cosas, por exceso de calcio o por falta de calcio. Todo hueso tiene dos laminillas, se compone de dos laminillas. Aquí están las dos laminillas, que la sostiene un tejido poroso. Miren esta figura que está acá. Y cuando hay descalcificación, comienza a haber falta de calcio en el hueso y sucede, usted puede observar aquí en esta parte, que está totalmente tejida, de tal manera que no se puede. El hueso es un tubo, por así decirlo, vulgarmente hablando. Es un tubo que al poner el ojo de un extremo al otro no se ve nada cuando está perfectamente el hueso, porque lo sostiene un tejido poroso que le mantiene la vida, es el tuétano, esa sustancia amarilla que tiene en todo el centro. Eso con la pérdida de tejido líquido se pierde, que ese tejido se va perdiendo y comienza a hacerse pequeños orificios, ¿no? Estoy haciéndolo así, y comienza a verse de tal manera que ya se puede ver al extremo allá alguna lucecita hasta que se pierde finalmente. ¿Qué pasa con eso? El hueso se raya. Miren esta parte acá, se ponen algunas líneas, que eso es lo que en la enfermedad nos determinan que tenemos en la parte dómica, nos determina la ciencia médica que tenemos osteoporosis. El hueso se ve rayadito y podemos mirar algún inicio de eso. Se pueden mirar las uñas y si tienen pequeños vestigios de rayita, hay parte de calcificación en los huesos. Eso algo curioso ahí para detectar. Y hay que atender eso a tiempo, porque el osteoporosis no se cura médicamente hablando, pero sí se puede detener. Así que eso es un inicio muy interesante. Recuerden que aquí preparamos auxiliares de enfermería. Tengo conocimiento básico para hablar de eso. Así que el versículo 3, creo que está claro la aclaración. Entonces esos huesos de pérdida total estaban huesos en seco en gran manera. Había una descalcificación. La temperatura de 55 grados hasta bajar a cero descalcifica cualquier hueso.
Entonces estos huesos estaban secos en gran manera. Versículo 3, hermano. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Qué impresionante, me llama y me asombra la atención, me da atención a comentar esto, la respuesta del profeta. De verdad que él no sabía, solo Dios lo sabía. Esa es una respuesta llena del Espíritu Santo. Aunque fue una visión, hermano, esto no fue real, fue una visión, pero tiene una ilustración, porque los profetas veían y tenían que sentir lo que iban a transmitir. Ahorita lo vamos a mirar. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Wow, unos huesos secos en gran manera, oyendo. Mira, aquí vemos el poder creador, el poder de la impresión que tiene Dios con la palabra. Pero es interesante saber que lo que dice el versículo allí, que los huesos escuchaban, porque Dios tiene el poder. Aquí vemos que para Dios, como decíamos, la ciencia divina, la parte de acá de los tres espacios que vimos inicialmente, Dios tiene el control. Para Dios no hay dificultad para la muerte. Él tiene la solución. Y aquí la vemos, los huesos secos en gran manera, en pérdida total según la ciencia forense, oyendo los huesos. Impresionante. Versículo 5, creo que es, hermano. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Wow. ¿Saben que cuando Dios hizo al hombre, ese ser inerte que estaba allí en el suelo, me supongo que estaba en la tierra, creada por sus propias manos, y se inclinó y sopló allí en la nariz de esa figura y se incorporó? La sangre comenzó a fluir. Y en la sangre está la vida, dice la Biblia. Entonces es interesante saber que cuando hay eso hay movimiento. ¿Y qué dice el versículo siguiente, hermano? Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Oh, wow. Mire, de pérdida total, el Señor dice, en pérdida total, huesos secos ya descalcificados. Y por cierto, dice la Biblia que los huesos estaban esparcidos. Ya para Dios no hay nada imposible. Es increíble saber que de pérdida total lo pone a pérdida de tejidos duros. Miren el proceso. Ustedes notan que en la parte de abajo sí, ahí ven en la parte que hay unas flechitas que van en forma ascendente. Dios tiene ese poder para hacerlo. De pérdida total a poner tejidos y músculos impresionantes. Aún la piel que se pierde, porque hay pérdida total ya, Dios tiene el poder para revertir todo eso. ¿No les parece interesante eso? Amén. De pérdida total a pérdida de tejido duro. Y cuando esto se da, está el ser allí, pero no hay vida todavía. ¿Por qué? Porque el Señor, mire lo que sigue diciendo, versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Estaban esparcidos allí. Es impresionante saber que los huesos más minúsculos están en el oído, y el hueso más grande es el fémur, la tibia, el peroné. Esos son los huesos más grandes que tenemos. Y estaban secos en gran manera, y qué impresionante saber que Dios los juntó. Mire el poder de Dios. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ok, es interesante. ¿Dónde estamos aquí según la ciencia forense? Pérdida de tejidos duros. Todavía no hay vida aquí. Hay músculo, hay tendones, hay piel,
están los órganos ya otra vez organizados. Mire lo que hace Dios con la vida, cómo hace Dios la vida y cómo Dios restaura a un fallecido, el poder de Dios restableciendo. Y luego, versículo siguiente. Dice el versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Wow, ahora estamos en pérdida de tejido blando. Comenzó a fluir ahora líquido, sangre, vida, la voz de Dios. Al soplar, mire, y el Espíritu sopla. Es interesante saber que Dios sopla y genera vida. Cristo sopla y genera vida. El Espíritu sopla y da vida. Vemos aquí el poder de la deidad de Dios. Qué interesante. Para Dios no hay nada imposible. Entonces está aquí la pérdida de tejidos duros, comienzan a fluir la sangre, comienza a generar jugo gástrico, comienza a haber líquido, orina por consiguiente. Así que es impresionante saber que para Dios no hay nada imposible aún en pérdida total. ¿Ya? Dios tiene el poder incluso para levantar del polvo esas personas que en la Edad Media fueron calcinados, que van a ser Juanjú, Jerónimo, Suiglio, Ecolampadio, esos hombres que fueron quemados en la hoguera. Dios tendrá el poder para. La Biblia dice que Apocalipsis, los muertos entregará, el mar entregará a sus muertos. Esas personas que fueron echadas a los ríos, a los mares, impresionantes, calcinados. Dios para él no hay nada imposible ni nada difícil. Bueno, versículo 10. Mi hermanito Arnulfo, permítame acotar algo antes de pasar al 10. Sí. En el versículo 9 aparece 3 veces la palabra espíritu. Eso. Pero Ezequiel, el Señor lo manda a Ezequiel a profetizar, las 2 primeras a profetizar al espíritu personal de lo que representaban esos huesos. Así. Y termina diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ahí es con E mayúscula, al Espíritu Santo, al que da vida. Ya. Amén. Ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y ese espíritu que dice allí es el espíritu personal, las características del ser. Ok. Gracias, hermano. Bueno, como pueden notar, queremos hacer notar allí cómo Dios tiene el poder para de pérdida total hasta donde ha llegado el hombre. Dios ha querido desde el principio, después del pecado, que el hombre pudiese preservar los huesos. Cuando ayer leíamos una cita 52 del hermano Smith, dio que donde los médicos aconsejaron embalsamar el cuerpo de Israel. Cada vez que una persona fallecía, los huesos tenían que llevárselo hacia otra ciudad donde se iban a mudar. Eso ha sido un plan de Dios. Desafortunadamente, hoy está la calcinación, solo ceniza, pero Dios tiene el poder para levantar aún de la ceniza la vida. Pero queremos mirar esto porque aquí vamos a hacer la aplicación en forma espiritual. Versículo 11. Versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amén. Entonces, ¿a quién representaban esos huesos? Al pueblo de Israel. Amén. Estaban huesos secos en gran manera espiritualmente hablando. Y amén. A mí me llama la atención que, imagínense que la prudencia de Dios,
cómo Dios le va enseñando al profeta cuál es el estado que tiene la condición social, moral, religiosa y aún política que tenía el pueblo de Israel. Estaban así, en esa condición, y el profeta tenía que ver cómo estaba la condición para que él pudiese ilustrar. Imagínense que yo les dijera a ustedes de salida cómo están porciones de hueso seco. Eso es como una falta de respeto. Pero saber que nosotros estamos quizás en alguno de estos estados. En esta mañana no sé cuál puede ser tu estado espiritual. Pérdida total, pérdida de tejidos duros, pérdida de tejidos blandos, o estás en la parte proclive, en la parte terminal de tu enfermedad, o tienes la enfermedad, o tienes síntomas, ¿ya? Estas partes son importantes. No sé en qué estado estamos nosotros, pero Dios tiene el poder para levantar. Y para eso voy a ilustrar brevemente la historia que encontramos en Juan 11, el estado de allí de Lázaro. Dice la Biblia que en el versículo 11:25 que Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Al que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Impresionante. Qué promesa para cada uno de nosotros. Muerto hasta espiritualmente. Nadie físicamente se muere de repente. Tiene que pasar por cualquier proceso. Dentro de la sintomatología hay enfermedades que no tienen sintomatología. ¿Ya? Son enfermedades silenciosas, la ha determinado la ciencia médica. Es posible que también espiritualmente tú no te sientas así, pero espiritualmente puede estar decayendo. Pero en los síntomas dejamos de orar, dejamos de estudiar, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de congregarnos, no hacemos obra misionera, síntomas. ¿Ya? Una enfermedad, no quiero saber nada de la iglesia, o no quiero el sábado, eso no. Cosas así doctrinales, problemas doctrinales. Y en la parte terminal no quiere saber nada, absolutamente nada de la iglesia. Eso es ya la parte proclive, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros pasamos por esos procesos. Es interesante que hay esperanza. En el versículo 33, mire lo que dice de 11 de Juan. Entonces Jesús, al verle llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella, también lloraban. Se conmovió en espíritu y se turbó. Quiero decirle que cada vez que el ser humano sufre, Dios se conmueve del ser humano, de la condición que tenemos. No sé en qué estado estamos cada uno de nosotros. Versículo 38, vamos a ir más directamente para ir concluyendo. El versículo 38 dice de la siguiente manera: Jesús, conmovido otra vez, cada vez que el hombre sufre. Mire, note que está 2 veces allí, conmovido por el estado que estaban allí, y ya no era solamente por los que iban con ellos, sino los que estaban en el cementerio. Así que se conmovió nuevamente. Era una cueva donde estaba Jesús allí, frente a Lázaro, y dice que él pidió algo. ¿Qué pidió? Que tenía una piedra en contra allí, era como la lápida, hoy podemos decir. Dijo en el versículo 39, quitad la piedra. ¿Ustedes creen que Dios tenía impedimento a través de Jesucristo hacer salir a Lázaro? No. Tenía todo el poder. Lázaro tenía 4 días, ya de día. Estaba en pérdida de tejidos duros. Allí donde los gusanos, hiede ya, se pudre la carne. Es impresionante. Miren, y dice la Biblia, Jesús le dijo: quiten la piedra. El hombre tiene que tomar una parte activa en el milagro que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros.
Quizás voy a ilustrarlo así. ¿Cuántos de nosotros, estoy seguro que todos los que estamos ahí conectados, alguna vez hemos caminado con una piedra en el zapato? ¿Alguien me puede decir si sí o no? Sí, señor. ¿Y cuántas veces acomodamos la piedrecita y seguimos caminando con la piedra en el zapato que nos molesta, que nos impide caminar perfectamente? Lo hemos hecho centenares de veces, muchas veces, ¿ya? Y para Dios, Dios no nos va a quitar esa piedra. Esa tenemos que quitarla nosotros para poder caminar perfectamente. Pero acomodamos la piedra en el zapato y seguimos. Y ya cuando nos maltrata al 100, entonces retiramos la piedra. ¿Qué piedra está impidiendo que Dios haga el milagro más grande en nuestra vida, que es darnos vida, pero vida eterna? ¿Qué está impidiendo? Quita la piedra, porque eso está impidiendo que Dios haga el milagro más grande en tu vida. Así que es impresionante. Y después que quitaron la piedra, dice el texto más adelante que Dios le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro salió atado. A veces Dios nos llama y hace milagros en nuestra vida, pero vienen ataduras. Y el Señor le dijo, quitar las ataduras, desatarlas. El hombre tiene que quitar esas ataduras de la vida del ser humano para poder Dios obrar finalmente al 100% y darnos vida eterna.